Tardes a nuestros seguidores. Nos encontramos en el local de campaña de Renovación Popular, donde el candidato a senador regional, el ingeniero Reinaldo Gilbe Guzmán, se encuentra por la provincia de Talara y va a brindar una conferencia de prensa a todos los medios locales. Muy buenas tardes, ingeniero. Su saludo a la población. Buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros, periodistas de la provincia de Talara. El que le habla es el coordinador provincial de Renovación Popular y han sido convocados, invitados para la entrevista con el ingeniero Reinaldo, candidato a la senaduría regional por Renovación Popular. Igualmente tenemos la presencia del ingeniero Félix Chan, que va como diputado con el número 1. El ingeniero Reinaldo va con el número 1. Luego de mi presentación, los dejo a ustedes para que hagan su trabajo que crean conveniente. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a don José. Primero, muchas gracias por estar acá presentes. Este es un momento importante. Creo que estamos a menos de 20 días ya de las elecciones, el 12 de abril. Elecciones muy importantes para este país. Es el cambio. Este año cambiamos todas las autoridades del país. Este primer 12 de abril cambiamos las autoridades nacionales, tanto como presidente como todo lo que es el Congreso. En octubre cambiamos regional, municipal y provinciales. Es un año muy importante para el Perú porque es la oportunidad de que todas las personas, ahora los habitantes de este país, los ciudadanos, podamos elegir bien, elegir la mejor persona para dirigir este país. Venimos después de estos últimos 10 años con 8 presidentes. Eso significa una crisis política en la cual el primer resultado es la inseguridad ciudadana. El segundo resultado es la pobreza que se ha incrementado. El tercero es la corrupción que existe en este país. Esto no puede seguir, basta ya. Y es el momento en el cual los peruanos tenemos que elegir un gobierno fuerte, un presidente que esté fuerte, con un Congreso que lo respalde y un plan de gobierno que tenga futuro para este país enmendarlo. Un país que tiene tantas oportunidades necesita realmente un buen conductor para que pueda enrumbarse nuevamente y ser el país de las oportunidades para todos, sobre todo para el desarrollo de las personas, el tema social. Nosotros, en mi caso, yo voy para senador por la región de Piura. Soy el número 1 en esta contienda regional y tengo las cosas claras. He tenido ya la suerte realmente o la oportunidad de haber sido gobernador regional, con lo cual conozco bien los problemas de mi región, conozco bien los problemas no solamente de infraestructura, sino los problemas sociales que existen. Tenemos bastante conocimiento que podemos enmendar para poder solucionar. ¿Por qué Senado y por qué no tentar por un gobierno local? Porque realmente los problemas más álgidos que tiene nuestra región, los problemas más profundos de esta región se deciden y se solucionan en Lima. Es decir, con voluntad política del presidente de la República y con el apoyo del Congreso de la República. Y ese es el sitio o el espacio político donde debemos estar para poder decidir, tomar las decisiones que se deben solucionar. Por ejemplo, aquí en Talara hemos visto que los problemas continúan igual. Tenemos el primer problema varios problemas, pero podríamos tomar, por ejemplo, el tema de la refinería de Talara. La refinería de Talara en nuestro concepto es una refinería que no debemos privatizar, sino mantenerla para el Estado. Hoy, más que nunca, se ve a nivel mundial la crisis de hidrocarburos que hay con la guerra de Irán, con Estados Unidos e Israel, y esa crisis que significa que en cualquier momento esa inestabilidad nos puede golpear o nos va a golpear. ¿Qué más que Dios nos dio este recurso que se llama petróleo en nuestra tierra para poder conservarlo? Es un recurso estratégico, un recurso que permite que este país pueda ser un país competitivo para tener energía más barata y puede ser competitivo. Si vemos bien, si sacamos esa deuda que tiene ahora Petroperú debido a X razones que habrá que verla, por qué se incrementó, si la sacamos, Petroperú es una empresa rentable, una empresa que ha sido rentable y ahora debería ser rentable también. Es decir, hay que reestructurarla, hay que mantener con personas y técnicos correctos para que la puedan manejar, y esa deuda, este país tiene que saber qué hacer. ¿Quién tiene que decidir eso? ¿Dónde se decide ese punto? Se decide
por el presidente de la República y por el Senado de la República. Ellos son los que van a decidir qué se hace con la refinería. Por eso le digo que hay que estar en ese espacio que se llama el Senado para apoyar esta decisión. Si hablamos del tema del agua, que es otro tema importante y álgido en esta provincia, el agua, años que no se soluciona. Y vienen con la desalinización, vienen con el tema de que la planta del Arenal lo tenía primero los suizos y luego ahora lo tiene el Ministerio de Vivienda, que están ampliando. Yo creo que es momento, así como hace años tenían ya agua, que era Portachuelo, hacer una planta independiente en el río Chira, que se pierde casi 40 metros cúbicos por segundo al mar. Ahí está el agua, a poco tiempo ya se bombeaba para acá. Definitivamente hay que hacer una planta independiente que pueda bombear el agua para acá. Pero ¿dónde se decide eso? Eso se decide nuevamente en Lima. Decisión política del presidente y el ministerio, que debe ser el Ministerio de Vivienda en este caso. Es decir, decisiones nuevamente en Lima para hacer. Tenemos el tema de la salud. Estamos peleando que el Hospital de la Salud, que se hace un hospital nuevo, que el hospital anterior tiene que recuperarse. Hay que ver, aquí se necesita más de un hospital definitivamente. Cuando hemos sido gobernador, me acuerdo que dejamos en camino ya lo que era Máncora, un hospital estratégico muy importante que lastimosamente por corrupción se perdió en el siguiente gobierno, y el hospital de Talara quedó en marcha también porque nos demoramos en el despliegue técnico porque había que ubicarlo mejor, porque según Defensa Civil había un sitio que se ubicaba que podía haber un tsunami, etcétera, el tema de Defensa Civil. Pero definitivamente quedó. Hasta ahora no se construye. Eso tenemos que también ver cómo Talara necesita un hospital, está claramente estipulado. Sé que hay un proyecto en el cual quieren mejorar un centro de salud, Humberto Vivanco, pero realmente pues hay que ver bien, evaluar. Se pueden hacer Vivanco y se puede hacer el hospital. Realmente se necesita más salud acá en Talara. Pero ese es un tema también importante, muchachos, señores. En salud, el problema medular que tenemos es que el presupuesto que le asigna a salud es un presupuesto histórico. Es un presupuesto en el cual tiene las mismas plazas presupuestadas desde hace 20 años. ¿Qué significa? Que no se puede contratar más gente estable. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan obstetrices, nos falta personal para atender a tanta gente. La demanda ya creció en los últimos 20 años y seguimos con el mismo presupuesto. Entonces, ese presupuesto, ¿dónde se reorganiza o dónde se va a redistribuir? Se llama el Senado de la República. Es una de las 3 grandes atribuciones que tiene el Senado, que es redistribuir el presupuesto. Y eso es lo que queremos hacer. Incrementar el presupuesto de salud. ¿Para qué? Para que sacar esa salud de los hospitales y ponerlos en las postas médicas. Esta región tiene 400 postas médicas y ahí es donde hay que poner a los médicos, ahí hay que poner a las enfermeras, a las obstetras, a las medicinas y los equipos básicos como ecógrafos, etc. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 personas que van a un hospital se pueden atender en una posta médica. Entonces tenemos que descentralizar la salud y eso es muy importante con el tema presupuestal y ahí lo tenemos. Acabo de venir también otro tema importante, seguramente después van a haber preguntas por cada tema. Otro tema importante que veo en Talara que hay que tocar es el tema de la pesca artesanal, que es la segunda, con el turismo, es la segunda sector, digamos, importante que genera empleo y que en Talara es tan importante. Y vemos que la pesca artesanal en este momento tienen vedas cuando no deberían tener vedas, están muy controlados y no pueden trabajar. Hay una gran pérdida, digamos, de empleo en este momento que creo yo que tenemos que trabajar o verificar con el Ministerio de Pesquería que se puede lograr para que esa pesca tenga realmente futuro. A mí lo que me preocupa ahí, nos preocupa, porque si bien es cierto no hay pesca, porque si viene el fenómeno del Niño, corrientes cálidas, enfriamiento del mar, o etcétera, eso no podemos manejar, pero sí lo que el Estado tiene deuda con el sector pesca es con la jubilación de los pescadores artesanales. Son personas que realmente contribuyen al erario nacional con su trabajo, sin embargo no se le reconoce una jubilación justa a las personas y eso está mal. Creo que así como fue otros sectores, que fue la agricultura, que también era un sector en el cual daba trabajo eventualmente, hay que trabajar para dar jubilación sana a las personas con la pesca artesanal. También hay otros temas más, como es la educación, obviamente, que también conocen. En la educación para nosotros, lo principal, escuchen bien, lo principal para mí es efectivamente que ir por una educación moderna. Satélites, computadoras, tablets, educación, digamos, más ya de tercer mundo, pero
del primer mundo, perdón, pero el problema son el magisterio. Para mí es importante al magisterio tenerlo realmente motivado. Es el principal motor de la educación. Y para motivar al magisterio, el Estado le tiene una deuda que se llama la deuda social. Y la deuda social está hasta judicializada. Es decir, el Poder Judicial ha dicho, páguele la deuda al maestro. Y sin embargo, el Estado no le paga. ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto, según dice. Nuevamente caemos en el presupuesto. Y aquí, bueno, dejo para preguntas después, pero ¿por qué toco tanto el tema de presupuestal? El Senado tiene, diría yo, 3 funciones principales. Una, no es, siempre me dicen, ¿qué ley va a dar? No, el Senado no da leyes. El Senado corrige, analiza y promulga las leyes que la Cámara de Diputados le envía a ellos. Esas leyes son importantes. Inicialmente lo que queremos hacer es, obviamente, evaluar esas leyes que le llaman pro crimen, que han sido elaboradas por los diputados anteriores, digamos, Congreso anterior, y si es necesario que haya un Senado, porque el Senado va a regular esas leyes. Muchas de las leyes que se han emitido en los últimos años ayudan o avalan un sector particular o temas de intereses personales. Eso está mal. Las leyes tienen que ser para todos y eso tiene que revisarse. Así que primero vamos a revisar muchas de las leyes que se han decretado y segundo, va a ser muy importante para poder nombrar a los principales funcionarios de las entidades más importantes del país. Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Procurador del Estado, Controlador del Estado, Defensor del Pueblo, etc. Y la tercera función que yo tendría que resaltar del Senado es la siguiente, es que va a aprobar el presupuesto de la República. Esto es lo importante para mí. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vemos que el presupuesto de la República ha crecido muchísimo en los últimos años. El año 2010, el presupuesto de esta región, de este país, eran 90.000 millones de soles. Todo lo que se pagaba, 90.000 millones de soles del 2010. Este año, 2026, 15 años después, es 260.000 millones de soles. De 90 a 260, 3 veces más en 15 años. Es decir, la parte privada, la parte económica del país funciona, está generando recursos que van al Estado en impuestos. Sin embargo, esos impuestos se distribuyen de mal manera. Porque esos 260.000 millones de soles, de cada 100 soles de ahí, 80 se va en burocracia, en alquileres, en viáticos, en asesorías, y solamente 20 vienen al tema de inversión del Perú. Y esos 20 están, muchos de ellos, en corrupción. Entonces, eso tiene que cambiar. Tenemos que llegar a hacerle una reingeniería a ese presupuesto. Y eso es muy importante. Y en esa reingeniería del presupuesto, porque todo el mundo dice hay que poner agua, hay que poner hospitales, hay que hacer carreteras, hay que hacer aquí, acá, allá. ¿De dónde sale la plata? Esa plata sale del ahorro de esos 260.000 millones de soles. ¿Cómo se ahorra eso? Se tiene que reducir el Estado. Es decir, esos ministerios que son 18, hay que reducirlo inicialmente, creo yo, a 12, sacando unos ministerios que realmente no tienen mayor importancia para la vida del país. Sin embargo, absorben muchos recursos, lo cual no significa despedir gente, significa simplemente ahorrar en alquileres de edificios enteros que tienen, alquileres de movilidad, alquileres de viáticos que exhiben, asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que reabsorber esa personal en otros ministerios que pueden hacer la misma labor. Eso nos podría ahorrar de esos 260.000 millones aproximadamente unos 40.000 a 60.000 millones de soles. Y eso es lo que hay que invertir en seguridad ciudadana, en agua para todos, de emergencia, en el tema de salud para, como digo, mayores plazas, en el tema de atender a la población vulnerable como es tercera edad en la jubilación, como es personas con discapacidad que este país no los atiende, y tercero, el sector de los niños que tienen la desnutrición crónica, que es un frente que hay que combatir duramente. Ahí es donde hay que orientar primeros 6 meses ese presupuesto a atender esos sectores importantes de emergencia. Y el próximo año, obviamente, viene un shock ya de inversiones mayor. Eso es un poco lo que les quería decir rápidamente, la posición que estamos planteando. Aquí estoy trabajando, vengo con el señor Félix Sam, que es candidato a diputado, con el número 1 también por Renovación Popular. Y no sé si Félix quería saludar. Muy buenas tardes con todos los presentes, señores periodistas. Efectivamente, lo que dice Reinaldo es muy cierto, ya faltan muy pocos días para una elección presidencial, una elección donde vamos a elegir nuevos representantes al Congreso de la República, tanto senadores como diputados. Es una elección bastante complicada por la cantidad de candidatos que se han presentado en esta elección, ¿no? Hay 38 candidatos
Definitivamente, de los 38 candidatos, estamos convencidos que Rafael López Aliaga representa la mejor opción el día de hoy. Es por eso que el día de hoy estamos acá en la provincia de Talara, entablando el contacto directo con la población, escuchando, conversando, proponiendo y concertando soluciones concertadas. Es lamentable que Talara, la provincia de Talara, siendo una provincia, una de las provincias más importantes de la región Piura, con tantos recursos naturales, pesquería, petróleo, agricultura, los pobladores de Talara vivan en estas condiciones, sin agua, sin pistas, sin veredas, sin un buen servicio de salud, sin un buen servicio de educación. Entonces, en este proyecto en la que está Reinaldo Gilbe, Félix Chan, Rafael López Aliaga, somos gente que tenemos vocación de servicio, queremos ayudar, queremos el progreso del Perú y sobre todo de la región Piura y de la provincia de Talara. Es por eso que el día de hoy hemos hecho un recorrido de los sectores más importantes de Talara. Seguramente más adelante, más tarde vamos a visitar la refinería, que es uno de los problemas quizás más álgidos y más latentes y de lo que se conversa el día de hoy en Talara, y es por eso que estamos aquí. Estamos aquí para escucharlos y para que ustedes también planteen sus preguntas, sus inquietudes, y estamos acá para responder esas inquietudes. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Pero la exposición que ambos han hecho no están tocando el tema del turismo. Sí, es verdad. Justo le he en apuntado. realidad, Tiene usted razón. bastante fuerte. Sí. Dios nos ha bendecido con hermosas playas. Y el turismo, vienen turistas extranjeros y nacionales y alimentan el trabajo y la economía de los lugares. Tiene usted mucha razón, se me ha pasado y justo le he apuntado acá, en una de las fallas, por hablar muy rápido tal vez, un poco así como discurso que siempre me da, no es discurso sino conferencia de prensa. Efectivamente el turismo yo ya lo he visto desde que ayudaba al gobernador, por eso planificamos nosotros la costanera, en este caso porque era la costanera 2 que se construyó y la costanera 1 que es la que se está haciendo, terminando de talar a los órganos. Y el tema ahí, al Ñuro, el tema ahí importante para mí es que si a esas playas hermosas que tiene Talara se le pone carretera, se le pone agua y se le pone energía, la inversión privada hace el resto. Y es un sector que ya Talara ha demostrado y ha convertido a la región de Piura en uno de los destinos turísticos más importantes de este país y también del mundo ya. Pero también tenemos que darle condiciones, porque no tienen accesos buenos, no tienen agua, es un desorden con el tema de la seguridad. Es decir, el Estado no está ayudando a los empresarios turísticos a hacer bien su trabajo. Eso es lo que está pasando. No le ayudan, no le ponen agua, no le ponen seguridad, no le ponen pistas como debe ser. Por ejemplo, Vichayito, que ha crecido tanto, que tiene tantos hoteles, no tiene acceso adecuado. Es decir, el Estado está en falta con este desarrollo que ha costado dinero del turista. Pero sí, se está haciendo un nuevo filón de trabajo, porque encuentro, por ejemplo, chef, una cocina de alta gama ya, hoteles cada vez mejores. Hay un aeropuerto que se activó también hace pocos años y ya tiene mayores vuelos. Es decir, se está activando. Había un aeropuerto ahí en Máncora también, que ahora se ha desconectado. Pero vuelvo a decir, creo que es un sector que también tiene futuro, mucho futuro acá. Es decir, pesca, hidrocarburos, turismo, y alguien me hablaba de agricultura también, sí podemos tener. Hay tierras también, pero habría que traer el agua, eso también habría que ver cómo hacerlo. Pero los tres sectores, señor, son realmente los que van jalando la economía de esta provincia. Ingeniero, buenas tardes. Usted ha tocado un punto también de los que adolece hace muchos años Talara, como es el agua. Cuando usted fue gobernador regional, de repente dejó algún proyecto para encaminar eso y que de ser así, que usted llegue al Senado, podría reforzarlo para que colme las expectativas de los talareños de volver a tener agua. Cuando yo llegué, cuando estaba en el gobierno y queríamos ver el tema del agua para Talara, la planta del Arenal era la solución planteada por el Estado. Y esa planta estaba en manos de se llama de los suizos, y se llama una cooperación SECO, se llama. Y esa cooperación SECO, cuando lo tenía, no podíamos intervenir nadie en el Estado porque estaba ya en convenio con el Ministerio de Vivienda. La cooperación SECO, amigo, no hizo nada.
De los 80 millones de soles que iba a invertir, por lo menos se gastó 70 en pasajes y gente, y ni 10 lo puso en un expediente técnico. Es decir, nos dejó eso en cero. Hoy ya salió esa cooperación suiza y entró el Ministerio de Vivienda, que piensa hacer una nueva planta. Y están elaborando un expediente técnico para hacer una nueva planta para tratamiento. Yo creo que se debe hacer una nueva planta, pero no ahí, sino dividir ya lo que es Talara con Paita. Realmente una planta grande. Miren, eso es lo que ahora plantea el Estado. Yo creo que hay que cambiarlo. Todo proyecto como esto del agua, por ejemplo, como el tema de la refinería, quién decide, el tema del hospital donde se hace, el tema de la carretera que se tiene que hacer, todo nace por una que se llama la voluntad política del gobernante. Esa es mi experiencia. Cuando el presidente dice que se haga la planta para Talara, que por justicia merece después de años, que tiene además turismo y aporta tanto al Perú, esa planta se va a hacer corriendo, señor. Es lo que falta. Hablamos de carreteras durante años paradas, como carretera Yavaca, no sé si han escuchado ustedes, que años que tenía. Esa carretera, si el presidente dice que se haga, no hay expediente técnico que lo rechace. Lo van a hacer porque lo van a hacer. Así como cuando Juan Velasco dijo que se haga Puechos y se hizo, que se haga el hospital y se hizo, así es. La voluntad política del presidente es muy importante. Por eso es que Rafael López Aliaga, que es una persona de empresa, una persona técnica, un ingeniero que ha hecho en Lima obras paralizadas durante 50 años. Estoy seguro que con su visión de técnico y además social que tiene, porque es una persona que se preocupa mucho por el tema de la pobreza y de la gente más necesitada, estoy seguro que nos va a permitir hacer una planta nueva para Talara. Estoy seguro que el problema se va a arreglar ahí. Eso es lo que yo creo. Porque el problema, la solución está en esa planta, pero no se hace porque no tiene plata, porque no tiene expediente técnico, porque se demoran, porque lo observan. Son cosas que se tienen que solucionar, que se haga porque se haga y se tiene que hacer. Esa es la verdad, esa es mi experiencia. Usted, disculpe, usted indica, ya con la experiencia que tiene, se necesita una nueva planta, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto para realizar una nueva planta, tanto que beneficie a Paita como a Talara? Usted dice que la planta de la tiene que ser de forma independiente, ¿no? Para evitar estos problemas todo el tiempo, 3 veces por semana, a veces cada 15 días, cada una semana nos abastecen del agua. Y ese es el problema. Hablamos de turismo, ¿no? Se habla de turismo, ha sido reconocido a nivel regional como el turismo sol y playa de la provincia de Talara, pero no hay agua. Exactamente. Entonces, ¿de qué podemos hablar de turismo? Y no hay acceso. Entonces, ¿se aprobaría un presupuesto? ¿Y cuánto más o menos? ¿Usted tiene más o menos cuánto podría ser un presupuesto para...? Hay una planta, la planta que están planeando o planificando, tengo entendido que son el orden de 400 millones de soles, que me parece que es mucho dinero, pero eso es lo que están planeando en un expediente técnico para ampliar la planta de Amotapio, de Arenal. Yo creo que ahí en la planta nueva, sí había una planta en Portachuelo, que es lo que abastecía agua acá, que inclusive se bombeaba con gas, o sea, ni siquiera gas natural, o sea, ni energía se usaba. O sea, esa planta, ¿por qué se dejó de activar? ¿Por qué no podemos otra vez una planta de esas? Habría que hacer, señora, un estudio de expediente técnico para poder hacerlo. Pero vuelvo a decir, no creo que demore mucho el expediente técnico y no creo que cueste más que lo que van a hacer en esa planta. Pero yo creo que sí debería haber 2 plantas para poder tener independencia. Hay agua. Abundante. Agua. Se pierde el agua en el mar. Y acá el agua se necesita. Y como usted dice, no sé cuánto costará el pero lo que sí sé es que dejamos de perder mucho dinero por no tener esa agua. En salud, en turismo, en desarrollo de la provincia. Yo creo que sí es importante. Además es necesario. Yo, como siempre digo, sin luz puedo vivir un mes, sin agua no un día. Entonces es urgente, es de emergencia. Y ese es el punto que tiene Rafael. Inclusive, mire, una de las cosas que tiene para modificar el presupuesto es comenzar a hacer pozos. O sea, el acuífero en el Perú, en cierta parte de rico. Yo sé que acá no hay un buen acuífero para agua, pero sí, por ejemplo, la zona de Máncora, en Quebrada Fernández, hay agua, y eso puede solucionar tranquilamente hasta el Alto, y dejarnos acá para trabajar hasta Lobitos, ¿no? De agua hay en Talara, en diferentes lugares. Hay una propuesta para modernizar la planta de tratamiento de Arenal con 4 millones de soles. Con 4 millones modernizan la planta de Arenal. Hasta la propuesta que ustedes están haciendo, eso va a demorar mucho tiempo, pero lo inmediato es surtir de agua a la población. Sí. A Talara y a Paita. Yo pienso que mientras se genera el trámite que usted señala, la nueva planta, sería bueno modernizar para que el suministro de agua no sea, digamos, relegado. Voy a ver ese tema, muy bien. Yo no tengo ese detalle. Lo que estoy hablando es lo que yo creo que se tiene que hacer como una infraestructura definitiva
pero lo que usted tiene razón es que mañana necesita el agua, y si es que la posibilidad de mejorar esa planta, de tener un poquito más de captación o de bombeo, habría que hacerlo, obviamente. Mientras se hace la otra estructura, que creo yo que es definitiva ya. Ingeniero, sabemos que la empresa EPS Grau es la empresa responsable, ¿no?, de solucionar el problema del agua. Y bueno, usted en una oportunidad, cuando era gobernador, creo que quiso privatizarla. ¿Continúa con ese pensamiento? Eso es bien importante. No era privatizar. Los dueños de la EPS Grau son 5 municipalidades acá. Es la municipalidad de Chulucanas, de Piura, Sullana, Paita y Talara. Ellos son los dueños de la esta. Pero debido al mal manejo, entró un concurso de reestructuración, un concurso, y los deudores, los acreedores, tomaron el control de la planta. Y ellos son los que manejan la EPS Grau ahora. El tema es que ese manejo no es bueno. Es decir, si esa EPS Grau vende más de 10 o 12 millones de soles mensuales, vende, que son más de 140 millones de soles, y la utilidad es solamente 4 millones, 5 millones, ¿qué hay entre 140 y 4 millones, por decir algo? Nadie se sabe. Y con eso de 4 millones vamos a demorarnos 250 años en pagar la deuda que ellos tienen. O sea, eso no es viable tampoco. Entonces, lo que nosotros propusimos es tomar una empresa para que administre la EPS Grau, una empresa privada, o sea, una especie de concesión de administración, no la titularidad. ¿Una asociación pública-privada? Digamos que para manejarla. ¿Qué significa esto? Una empresa que que maneje la empresa, que la administre, que inyecte dinero para evitar pérdidas, que inyecte dinero para mejorar la calidad de agua, que inyecte dinero para tener más horas de agua, exactamente, y poder cobrar mejor, porque usted sabe que de 100 metros cúbicos que ellos producen de agua potable, 50 se pierden y solamente cobran 25. O sea, así tampoco es viable. Entonces tenemos que realmente ampliar ese servicio. Y una cosa más, porque la gente no entendió ahí, dijo, ¿van a privatizar el agua? No, no se va a privatizar. Segundo, ¿van a incrementar el precio? No. El agua se paga por tarifa. Tarifa es el agua, tarifa es la energía eléctrica, tarifa es el teléfono. Para mejorar la tarifa tiene que haber una serie de condiciones cada 5 años que se revisan. Es decir, no, una empresa toma ahí, no es que va a asumir el agua. No. Es tarifa. No es diferente al tema de la oferta y demanda. Un día llegaron 80 millones de naranjas, la naranja no vale nada. Llegó 2, vale un montón. Esa es otra forma. Pero aquí la idea justamente es de mejorar esa administración de la EPS Grau. Que se tiene que mejorar la administración. No podemos continuar así. Porque no tienen dinero para mejorar y sí cobran a todos sin digamos, puntualmente, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Una pregunta, ¿Cómo está? Amigo Félix Chan, siendo Chan de cariño. Bueno, una pregunta, estoy preguntando con relación al tema de la refinería de Talara, ¿cuál es la posición de Renovación Popular? Primero el amigo Chan y luego también el Reinaldo. Bueno, dale, Chin. Sí. El tema de Petroperú, de la refinería, quizás es uno de los temas más álgidos en la provincia de Talara, ¿no? Todo el mundo habla del tema de la refinería, qué va a pasar con Petroperú. Creo que en los últimos días y en las últimas semanas es el tema latente y de conversación de todos los talareños, ¿no? Y de todos los peruanos, por cierto. Rafael López Aliaga ha lanzado una propuesta, definitivamente no debe ser privatizado Petroperú, pero sí desliza la posibilidad de que Petroperú pase a manos de los trabajadores, ¿no? Pase a manos de los trabajadores. Es un tema bastante complicado que se tendría que, yo creo, analizar de manera muy minuciosa, porque es un tema donde se ven temas de índole laboral, donde implica mucha gente que está trabajando dentro de esta empresa y que merecen que sus derechos sean respetados, ¿no? Por cierto, merecen que sus derechos sean respetados, y es en ese sentido que yo creo que hemos venido conversando con este tema con Reinaldo. Es un tema bastante delicado, bastante complicado. Tenemos que sentarnos a conversar con la gente que sabe sacar adelante las empresas estatales las empresas estatales deberían ser eficientes, deben ser eficientes, pero deben ser manejadas correctamente. Y en ese sentido yo creo que Petroperú
una empresa estatal de muchos años, con prestigio, no pasa por un buen momento definitivamente, no pasa por un buen momento, pero que debe ser tomado con pinzas las decisiones que se tomen de ahora en adelante. Y por cierto, los derechos laborales de los trabajadores deben ser respetados al 100%. Eso es lo que yo puedo manifestar con relación a esto. Y definitivamente El candidato Rafael López un tanto ligera, porque imagínese usted, en Tumbes han decretado millones de barriles de crudo, en Chiclayo de igual manera. ¿A dónde van a refinar eso? Lo van a traer a la refinería. Entonces va a haber ingresos fenomenales, va a recuperarse el talante. Pero que pase a mano de los trabajadores, no, la cuestión de las millas no. Lo importante de esto es que no se piensa privatizar esta empresa. Es un recurso estratégico para un país. El país tiene que tener energía realmente barata, vamos a decir, o asequible para poder ser competitivo en el mundo. Tenemos que desarrollar industria, tenemos que desarrollar un montón de cosas en este país. Entonces, tenemos ya petróleo, que Diosito nos ha dado petróleo, gas, hay que aprovecharlo. Y esa manera hay que ver de qué manera. Si usted, ese Petroperú, le saca esa deuda, vuelvo a decir, que no sé cómo se ha generado tan de esa manera descuidado, hay que ver por qué, pero si usted le saca, esa empresa es rentable, esa empresa funciona. Aún así, comprando el crudo al precio internacional, la boca digamos, en su planta, que lo compran, gana de $20 a 60 que estaban comprando, y ahora a 100, no sé cuántos. Aún así, digamos, no pudiendo vender el hidrocarburo, el petróleo lo venden a 8 soles, creo que en la planta, y en los grifos está en 16, 18 y ahora 20. Aún así, comprando caro y vendiendo barato, la empresa es viable. Eso es lo que hay que cuidar. Aquí el Perú tiene que entender, decir, ya, esta deuda, sí, pues se equivocó, hay que ver qué culpa tiene, hazla a un lado, pero la empresa que continúe trabajando. Eso es lo que creo yo. Sí. Hemos escuchado antes de tu intervención, de tu presentación, indicaba de que se ve mucho el tema de la corrupción en diferentes ámbitos de nuestro país. De llegar tú a ser senador por la región, ¿de qué manera vas a tomar los criterios para justamente tratar de cambiar leyes y no ver más de lo mismo? En este caso, ver que justamente las instituciones públicas del Estado están siendo copadas por algunos partidos políticos. ¿Esa democracia o sería meritocracia? Por otro lado, también las leyes que puedas otorgar en cuanto al cargo de senador, ¿qué criterios estarías tomando? La problemática es alta a nivel regional o nacional. Entonces, ¿qué criterios también estarías evaluando para definir justamente que puedan ser viables estos proyectos? Definitivamente, las leyes se generan en la Cámara de Diputados. Ahí es donde se recoge las necesidades del pueblo, ahí es donde se discuten en las comisiones, ahí es donde se ve la ley y la elevan a la Cámara de Senadores, donde se analiza. Sí, claro. Exactamente. Lo que sí hay que promover es lo siguiente. En mi caso, creo que lo más importante es tener una Contraloría que funcione, que no la veo que funciona ahora. Cuando yo era gobernador tenía la Contraloría siempre pendiente y me gustó una manera muy importante que se llama control concurrente. Es decir, desde que usted iba y hacía la licitación, ahí estaba la Contraloría verificando si estaba correcta la licitación, si estaban correctos los postores. Cuando usted empezaba a construir, estaban cada entregable, digamos, era revisado por la supervisión. Es muy importante que tenga la Contraloría pendiente, o un buen controlador. Entonces creo que por ahí viene el control importante. Mire, la corrupción, que es un quiste que tenemos ahora, un cáncer que tenemos, empieza porque hay malos funcionarios o hay malas personas. Hay que elegir bien eso acá. Para mí, la meritocracia, el análisis de la persona son muy importantes. Eso es lo que le puedo decir yo ahorita. O sea, ese control tiene que hacerse efectivamente de la Contraloría, que son los que tienen los procedimientos adecuados para poder cuidar que una obra esté bien hecha o que esté bien elaborada. Pues imagínense los ministros que han sido designados por el actual gobierno. 10 tienen problemas. Tienen problemas por hechos dolosos y uno por violación. Eso es porque los últimos, vuelvo a decir, 10 años, los 8 presidentes que han pasado han tenido que ir al Congreso a negociar para poder gobernar. Cuando uno va al Congreso, obviamente los congresistas le dicen Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes, y eso no es para mejorar el Perú. Es un tema de repartija y es un tema de corrupción. Eso es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y eso es lo que ponen a tal ministro, ponen a tal otro.
Esa es una vergüenza para este país que tengamos ese tema de ministros. Yo creo que eso tiene que cambiar y ese cambio viene desde la cabeza de la cabeza del país. El presidente sí es honesto, el presidente sí es trabajador, el presidente es una persona capaz, se va a rodear personas honestas, capaces y realmente con esa voluntad de trabajo para poder ayudar al país. Aquí estamos nosotros de acuerdo en que no hay que ganar más, las gollerías que tiene el Congreso hay que bajarlas, hay que ahorrar plata para el país, ese Congreso tiene 3 veces más de presupuesto, sin embargo salud no lo tiene, hay que cambiar esto, hay que volver a lo que era antes, hay que reducir los gastos digamos, del Estado para orientar ese dinero en el beneficio de la población. Sí, sí, buenas tardes, don Reinaldo. Quizá la pregunta es un poquito incómoda para usted. Es fácil destruir y difícil construir. ¿Qué le parece a usted esos términos que están utilizando algunos candidatos? Donde le recuerdan pues que sobre la famosa frase rompan el dique. En estos momentos nosotros estamos agradecidos por la madre naturaleza que nos ha dado una tregua para que cesen la lluvia. Pero algunos candidatos están deseando que venga la lluvia, precisamente para que cause destrucción, como fue hace muchos años. ¿Cuál es su opinión sobre el comportamiento que tienen algunos candidatos al respecto? Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Esa frase de rompan el dique es una frase, para empezar, no es mi frase, o sea, no es de mi autoría, es de unos técnicos, de un equipo técnico que estaba trabajando en el gobierno regional, y es una frase que se ha convertido en una frase política, ¿no? Cada vez que aparezco en político o tengo una intervención, el rompan el dique de Reinaldo. Y les voy a contar la historia realmente como es. El río Piura es un río que tiene una capacidad en su caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo. Pero en años extraordinarios, como fue el año 25, 65, 72, 83, 98 y el 17, con lluvias extraordinarias, el río tiene una cuenca que vienen 3.000 metros cúbicos, 3.500 metros cúbicos, hasta 4.000 han pasado. Es decir, en 2.500 metros por segundo en un cauce le quieren poner 4.000 metros. Nunca va a entrar el agua ahí. El agua se desborda. Entonces, lo que pasó el año 17 fue un desborde desde Bigote, o sea, la parte de Chignia, allá arriba en Huarmaca, hasta Sechura, en la parte de abajo de Chutuque. Y eso es lo que pasó realmente. Lo que pasa es que en una parte del río, donde era un puente que se llama el Puente Independencia, donde cruza el río del Catacaos hacia la Arena y la Unión, ese puente donde el cauce tenía 300 metros de ancho, solamente el puente tenía 120 metros de ancho. Es decir, habían casi 200 metros que no tenían puente. Entonces se hizo, en épocas pasadas, empalmaron la carretera al puente. Y ese empalme de la carretera al puente dentro del cauce lo hicieron como un dique. Un dique que lo reforzaron y entonces cuando vinieron las crecidas, ahí se embalsaba el agua. Se embalsaba el agua. Y ahí fue la causa de los desbordes. Entonces el técnico que hizo la frase, que no es mi frase, dijo, saquen el dique que está en el Puente Independencia, que era romper el dique que estaba dentro del cauce para que el agua no se embalse y no se rebalse. Obviamente no se pudo hacer porque ya el agua estaba aquí y era imposible hacerlo. Entonces esa es la razón de la frase famosa del rompan el dique, que ahora está acuñada casi como políticamente, ¿no? Pero mucha gente que dice la frase desconoce lo que estoy diciendo y desconoce también la suerte de esos 25,000 personas que sufrieron, esos damnificados que estaban ese día, 27 de marzo, que tuvieron que irse al desierto y tuvimos que atenderlo durante 2 años prácticamente. Así que, don Orlando, esa es la famosa frase y eso me llama otro tema importante, ¿no? Ese es un trabajo que hay que hacer para hacer obras definitivas para prevenir este cauce. En el río Chira ocurre lo mismo, pero tienen al que lo salva es el reservorio de Puechos. Ese río Chira es más caudaloso. Ya ha habido crecientes de 8.000 metros cúbicos por segundo, que han venido, imagínense, hace 3 años, con el Yacu y eso, 8.000 metros. Y está en los modelos que pueden venir hasta 16.000. Es decir, si Puechos no recuperamos ese embalse para poder retener una creciente de 12.000 metros cúbicos, 16.000 metros cúbicos para detenerla y dejar pasar solamente 3.000, que es lo que aguanta el río Chira, eso va a ser una desgracia porque vamos a tener que abrir la compuerta. Y si se abre esa compuerta, señor, no va a querer nada. Desde Santa Rosa hasta el puente Simón Bolívar, vamos a recogerlos en la playa. Así es. O sea que ese Puechos es muy urgente recuperarlo. Y ese salvavidas que tiene el Valle del Chira, lo queremos tener también en Piura con represas aguas arriba para poder controlar el cauce. Muchas gracias por la pregunta. Muy bueno. Gracias.
El tecnológico Luciano Castillo Colonna, por ley tenía que el 2%, de los 5 de los 28 tecnológicos, el 3% para 27 y el 2% para el tecnológico. Y tenía que instalar la unidad ejecutora, y nunca se ejecutó. ¿Por qué? Es verdad, esa unidad ejecutora, el Instituto Luciano Castillo, yo comencé a trabajar. Yo le asigné la plata, porque yo cuando fui, pues creo que trabajaban con Pentium 5, creo. O sea, era muy atrasado, tenía los alumnos muy atrasados, no tenía, creo que pagaban los... Bueno, lo hicimos de esa manera moderno, déjenme empezar por ahí. Hicimos moderno el instituto, inclusive le dimos 2 unidades para poder ingresar, que era, me parece, revisión técnica y una unidad de congelado. La idea era que tenga sus ingresos para poder mantenerse, autosostenerse. Sobre la unidad ejecutora 304, tratamos nosotros de hacer la unidad 3, porque en eso trabajamos durante los 3 años que siguieron a la elección de nosotros, hasta que me topé, señor, con el Ministerio de Economía. Todo lo hicimos, es decir, el Consejo Regional lo declaró como necesidad de regional. Le hicimos todos los documentos para sacar esa unidad ejecutora para manejar el canon acá en Talara. Llevamos ese trabajo al Ministerio de Economía, que es el que te permite crear unidades ejecutoras. Y había un ministro que se llama Di Filippi que se negó a hacerlo. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas nos negó la oportunidad de tener una unidad ejecutora 304, que es la que quería Talara, que merece Talara. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene crear unidades ejecutoras, porque significa un mayor gasto para ellos, personal, técnicos, etc. Entonces, por eso es que no se pudo hacer. Eso fue casi al final de mi gobierno, porque habíamos hecho todos los documentos para eso. Lástima que el que siguió no lo hace. Pero aquí viene el siguiente punto. Lograr eso significa ¿qué? Voluntad política nuevamente. Es voluntad política de un gobierno, como un presidente y un ministro bueno, para crear esa unidad que es realmente justa, diría yo, porque Talara necesita, si es el que produce el petróleo, los disfrutamos ese canon en Huarmaca, en Ayabaca, en Piura, lo disfrutamos cuando se genera acá, y acá no tienen servicios básicos. O sea, realmente es injusto. O sea, yo creo que eso, pero yo trabajé para crearla y se quedó eso listo hasta que encontramos ese ministro de Economía que no nos dio. Es justo, sí, es justo hacerlo y creo que es importante hacerlo. En el tema de la seguridad ciudadana, se podía abordar la propuesta de la seguridad ciudadana, a ver, el plan de Renovación Popular es un plan muy general ahorita. Lo que sí queremos es lo siguiente, es en ese reordenamiento del presupuesto que he hablado, es por lo menos sacar 1.000 millones para dedicarlo a la seguridad ciudadana. Es decir, una seguridad ciudadana pero con recursos. Hoy día están declarando emergencia en varios lugares sin recursos, con lo cual llegan los policías y no tienen ni siquiera piedras para tirar. Entonces, eso está mal. Entonces, hay que reorientar. Hay varias posiciones en eso, digamos, medidas que se quieren tomar. Las tecnológicas. Por ejemplo, comprar equipos buenos de interceptación de llamadas para evitar las extorsiones. El tema de cámaras inteligentes que identifiquen rostros para atrapar a requisitoriados. Eso, por ejemplo, es uno de los puntos más importantes que tiene. Tiene también una posición en la cual estos criminales ahora que tiran granadas, que tiran bala con armamento largo, que se llama, eso no es una criminalidad normal, eso se llama terrorismo urbano. Eso es armas de guerra, con lo cual se está planteando también tener tribunales de guerra. Es decir, justicia militar e inclusive, en algunos casos extremos, de hablar de jueces y fiscales sin rostro. Usted dice, no, ¿cómo va a ser? Yo creo que sí, porque el fiscal tiene familia, el juez tiene familia, y si usted lo pone delante de un criminal que mata a la gente con granadas, el pata, ¿qué va a hacer? Tiene que defenderse, hay que protegerlo. Entonces creo que eso sí funciona en casos extremos como ese. Se ha planteado también, obviamente, el retiro de todos los extranjeros que no están documentados correctamente, que a veces son definitivamente alguna fuente de esta delincuencia. Se ha planteado eso también. Se ha planteado, y eso es lo que a mí más me parece que puede funcionar, señor, que es inteligencia y contrainteligencia. Es decir, hoy día los extorsionadores los vemos, celebran en Facebook, tiran las armas ahí, se toman fotos. Es decir, aquí, si nosotros pagamos por inteligencia y contrainteligencia, es decir, informantes, vamos a poder realmente atrapar esas bandas, por lo menos reducirlos y acercarlos. Eso va a ser importante. Y eso no se da, e inteligencia y contrainteligencia tienen las Fuerzas Armadas,
tiene la Policía Nacional, la Marina, la Fuerza Aérea, todos tienen inteligencia, sino que no lo usamos. Entonces, eso, por ejemplo, creo que va a ser un buen punto. Y un tema también que han tocado, que no es tanto como lucha, es que Rafael ha planteado el servicio militar, no obligatorio, pero servicio militar. Servicio militar para los jóvenes que terminan, que no pueden estudiar o esto acá, pero pagándoles un sueldo mínimo. Y además preparando, capacitándoles con carreras técnicas para que trabajen en la ingeniería del ejército, que también tiene, ingeniería del ejército hace carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Aquí en Morropón están haciendo un puente enorme, el CIMA, es decir, hay donde trabajar. Entonces creo que también eso puede ayudar a que jóvenes salgan del tema. Para mí es importante eso, esas son las medidas que le puedo ya dar del plan de gobierno. Ingeniero, ¿qué es lo que debe Para complementar lo que ha dicho Reinaldo sobre el tema de seguridad ciudadana, Rafael López Aliaga tiene muy claro el tema de cómo combatir la inseguridad en el país. Y pasa por el tema de capacitar y tener mejores policías desde el inicio, desde que entran a la escuela. El día de hoy es de conocimiento público que para que un aspirante a ser efectivo policial muchas veces entra por la puerta falsa a la escuela, ¿correcto? Sí. Eso es de conocimiento público. Entonces, tenemos que hacer una reforma desde el inicio, desde que el aspirante a policía entre a la Policía Nacional. Tiene que ser una persona, un aspirante que cumpla todas las calificaciones y los requisitos para ser un buen policía. El Estado definitivamente le tiene que asignar los recursos a la policía para que nuestra Policía Nacional tenga capacitaciones. Los policías sean policías de vocación y bien remunerados, por supuesto. El día de hoy, lamentablemente, no todos, pero hay nuestra Policía Nacional, que es una institución tutelar del Perú, no cumple muchas veces su función, ¿no? Y en ese sentido, Rafael López Aliaga, Renovación Popular, lo tiene muy claro. Nuestra Policía Nacional se tiene que reformar, tienen que entrar buenos policías. Estos buenos policías tienen que estar muy capacitados, muy bien entrenados, con armamento, como ya lo dijo don Reinaldo, con armamento de última tecnología. Tenemos que combatir de igual a igual con la delincuencia que nos enfrenta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, la inseguridad ciudadana es uno de los problemas que aqueja a todo el país y sobre todo a nuestra región Piura, y en Talara, en Sullana, en el mismo Piura, es uno de los problemas quizás más álgidos y críticos a resolver. Sabemos que la imagen de la policía verdaderamente es una vergüenza. Los mismos miembros de la Policía Nacional. No como institución. Hay algunos malos policías, pero no todos son malos. Exactamente. Hay que resaltar los buenos policías, pero hay más malos que buenos. Entonces, ¿su opinión de ustedes es la reestructuración total de la Policía Nacional? Bueno, yo creo que hay que pensar bien cómo se va a hacer esa reestructuración, pero creo que, por ejemplo, como dice Félix, creo que si del inicio uno entra con cutra, entra para cutrear. O sea, si uno, como digo yo, mejores personas, mejores policías. Desde la selección inicial hay que comenzar a trabajar. Eso es reestructurar. Habría de tener una penalidad, porque imagínese usted, y los policías, generales, coroneles, capitanes, tenientes, son las que tenemos las bandas de delincuentes. Y eso se daba a conocer a nivel nacional. Entonces, con ese tipo de policías, ¿qué seguridad podemos tener? Nosotros también con ellos tenemos inseguridad. Una persona fue y denunció a un narcotraficante, y después el narcotraficante andaba que lo buscaba porque ya le habían dicho que él lo había ido a denunciar. Entonces no hay seguridad. No. Entonces yo pienso de que usted, por ejemplo, señor, no sé si estará en la condición de hacer un proyecto de ley. La penalidad debe ser dura. La penalidad debe ser dura. Sí. Ese tipo de personas. Definitivamente hay que hacer una buena purga de la policía y hay que reestructurar, como usted dice, ¿no? Pero hay que ver de qué manera se hace. Yo no tengo ahorita exactamente la idea, sería mentir y decir, vamos a hacer así, pero que hay que reestructurar la policía, que hay que purgar policías, que hay que realmente
mejorar la institución es algo que cualquier gobierno que entre tiene que tomar esa medida, definitivamente. Ingeniero, bienvenido a la provincia de Talara. Al inicio de su elección, usted manifestó respecto a la pesca artesanal. De llegar a ser senador, ¿cuál sería su propuesta? Bueno, la pesca artesanal actualmente se ve acosada por las vedas, por ejemplo. Y aquí en Talara, porque cada caleta tiene su realidad diferente. Por ejemplo, si hablamos de Sechura o hablamos de la Tortuga Islilla, ellos han preparado los barcos para pota, vamos a decir, y salen a pescar, digamos, tienen bastante autonomía, digamos, para salir. Aquí en Talara no, la autonomía es menor de los botes. Entonces la veda les afecta muchísimo, y si el recurso está lejos, es más todavía. Ahorita me he embarcado en una embarcación con unos pescadores artesanales y me dice que hace 6 meses que no pesca, desde agosto, y me enseñó las zarpes, vacío, limpio, sin pesca, día a día. Me dice que ganó en diciembre 500 soles y luego ha ganado 15 soles, 20 soles, 30 soles. O sea, realmente es crítico. Y hay muchos barcos, botes, paralizados ahí. Yo creo que ahí, él me dice que el tema es que la pesca, por ejemplo, que no pensaban que iba a venir este calentamiento que ha llegado ahora. O sea, es verdad que muchas de las causas que puede uno tener poca pesca es por el tema natural. No, obviamente, el calentamiento global que existe. Yo creo que me voy a enfocar más en el tema de sus beneficios para eso. Porque a mí me parece que lo que sí es injusto es que ese pescador, si bien es cierto, es alternante, no tiene manera de jubilarse. No tiene manera, o sea, no hay ningún beneficio que tiene a la hora de dejar de trabajar cuando tiene ya sus 65 años. Eso sí es injusto, porque bien que mal, aportan al país y hay que ver bien cómo el país estructura esa economía, la economía de la pesca para poder darles beneficios. Yo me voy a centrar más en el tema de jubilación, más que el tema de productivo, que creo que si bien es cierto, el Estado puede darle, por ejemplo, me decía, si nos financia boliches, si nos financia mejoras de embarcaciones, o sea, necesitan como una entidad financiera para que pueda financiar y mejorar algunos artefactos de pesca para poder tener mejor pesca. Pero el tema de que haya agua caliente, agua fría, corrientes que van o vienen, eso es lo que principalmente les está afectando ahora, ¿no? Pero podemos darle... Una última pregunta para ya terminar. Sí, hay un problema que se cambie la constitución política del Perú. No, yo creo que esta constitución, perdone señor, solamente para cambiar, yo creo que esta constitución que está del año 93 es una constitución que ha generado realmente que el país crezca de manera importante. Como le vuelvo a decir, déjeme terminar, todo lo que hay ahora en este país, que son ese presupuesto enorme que tiene el país, se ha generado por una actividad que realmente ha creado desarrollo, y lo que está mal es que no se ha administrado ese desarrollo correctamente para ayudar o para salir de la pobreza. Una constitución significa en este momento un cambio de reglas al país, y un cambio de reglas al país significa una paralización, y lo que menos necesitamos ahorita es paralizar. Necesitamos más bien activar más el tema privado para generar más trabajo y generar más desarrollo económico. Una pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen en este caso las autoridades y las empresas petroleras en el eficiente sellado de pozos? Hay un caso que viene ocurriendo el éxito de la Brea de Ditos que hasta el momento no se soluciona. Y por último, el mensaje final de la ola celeste. A mí me parece que esa parte de las responsabilidades no las conozco, tendríamos que verla, pero sí me parece que ha habido un gran descuido en esas concesiones que han permitido que hoy día, por ejemplo, los lotes 6 o el lote 7 o el lote Z69 que está en el mar, que va a tener, han dejado, o en este momento pues trabaja con maquinaria, hay que decirlo, es chatarra. O sea, eso realmente no ha habido un incentivo de que las empresas que han trabajado en esos lotes hayan podido recuperar digamos, los pozos, hayan podido recuperar el equipo para poder mantenerlo de la mejor manera. Habida cuenta que ese equipo es del Perú. O sea, tú le estás concesionando el lote y prestando el equipo y te lo tienen que devolver de la mejor manera. Y eso no se ha ocurrido. Entonces, por eso es que ahora tiene mucho miedo la gente de coger esos lotes, porque van a tener segura responsabilidad en algún derrame, Entonces hay que ver bien de qué manera se puede, buscar de qué manera se puede habilitar para que el nuevo concesionario tenga la habilidad de cambiar eso. Y eso es importante porque cuida el medio ambiente también. O sea, esas plataformas petroleras tienen que tener una recuperación, un mantenimiento adecuado para recuperarlas. Están en muy mal estado. Eso yo creo que sí tendríamos que ver en el futuro para ver. Y lo de la ola celeste, miren,
Hay 38 personas o candidatos que están postulando para el Perú, para el presidente de Perú, 38. De esos 38 solamente van a pasar la valla electoral 6 personas, 6 candidatos, no más. Es muy importante que cuando uno vaya a elegir dónde votar, lo hagamos de manera que nuestro voto sea seguro. Porque hay gente que va a votar por personas o equipos que no van a pasar la valla. Ese es un voto que lo van a votar con B grande, no con B chica. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por quién elegir entonces de esos 6 personas? Yo veo que necesitamos un presidente que tiene, y por eso me decido yo, 3 características principales. La primera característica tiene que ser una persona que en su vida haya demostrado tener éxito, tener capacidad de trabajo, dar trabajo, generar economía, armar equipos. Ser una persona exitosa, capaz, en la parte privada en este caso. Para mí creo que la vida empresarial es muy importante para tomar una responsabilidad política. Es un complemento importante. La segunda es la vida, la parte, digamos, pública. Hay que tener experiencia en la parte pública. Es decir, tiene que ser una persona que haya sido, no sé, gobernador, que haya sido alcalde, que haya sido diputado, etc. Es decir, que conozca el Estado. Porque si uno no conoce el Estado, entra a aprender y se equivoca y pierde tiempo y perdemos tiempo. Entonces tiene que haber alguien que tenga esa experiencia importante. Y tercero, que es lo que yo quisiera en una persona, cuarto diría yo, tercero, que tenga una vocación de servicio, que sea una persona que realmente se preocupe por mejorar a las personas, la vida de las personas, que sea una persona cristiana, que se preocupe por la dignidad de las personas. ¿Qué significa esto? Reducir pobreza sea el principal objetivo de este gobernante. Y cuarto, que sea honrado, por supuesto. Esos 4 argumentos que yo les digo son los que yo encuentro en Rafael López Aliaga. Exitoso, deja el sector privado, se mete al sector público, a Lima le cambia la cara, 50 años obras paralizadas, ustedes lo pueden ver cómo las ha mejorado. Entonces es una persona que en 2 años y medio le cambió a Lima la cara. Tercero, usted ve las encuestas. ¿Quiénes son los que más le apoyan en las encuestas? Es el sector que le llaman mal llamado DIE, el sector más pobre de Lima, es el que lo apoya. ¿Por qué? Les ha puesto agua, les ha puesto accesos, les ha puesto salud, les ha reorganizado las ollas comunes, es decir, los ha mejorado la calidad de vida de las personas. Y eso creo que es muy, muy importante para una persona como él, que realmente que necesitamos en el Perú. Si eso lo ha hecho en 2 años y medio en Lima, creo que lo puede hacer tranquilamente en el Perú y hay que darle la oportunidad. No encuentro otra persona de esos 6 que están postulando, que van a pasar la valla, que van los primeros en las encuestas, que tengan esa calidad y esas cualidades que tiene este señor. Sí es muy mal comunicador, lo reconozco, es un peleador, usted habla, yo lo conozco porque yo estudié con él en la universidad, desde ahí lo conozco. Es una persona que cuando está aquí hablamos es muy cordial, muy amigo. Usted le pone una cámara y un micro adelante, se pone así como gato que ve perro, se encaramuza. Entonces es muy mal comunicador. No todos somos completos, pero señores, y hemos tenido políticos que nos han floreado bonito, que nos han hablado bonito. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El tema no es cómo hablan, el tema es qué han hecho. Hay que reconocerlo por sus obras. Y eso es lo que yo creo que tienen que ver. Tienen que analizar bien. Y esto les digo porque este 12 de abril, el poder, como dicen algunos medios, lo tienen ustedes, todos los ciudadanos que van a elegir. Y tienen que elegir bien. No perdamos tiempo 5 años más con malos gobiernos. Y eso sí, conviene que sea un gobierno fuerte, tanto presidente como Congreso, porque si el presidente de un partido y Congreso de otro partido es débil, va a tener que ir a negociar y vamos a seguir en esta catástrofe. Tenemos que votar por las 5 R's. Las 5 R's nos va a dar la garantía de que vamos a tener un gobierno serio, con capacidad, con visión social para desarrollar el Perú y un Congreso que lo va a apoyar con esa experiencia también para apoyarlo. Eso es lo que yo les pido. Marquemos las 5 R's. Estamos abajo de esa cédula enorme, abajo, y marquemos la R con la R, las 5 R's. Eso va a ser el voto que yo les pido conscientemente y con razón, no con el corazón. Eso sí, si quieren votar por el partido, si quieren votar por personas, en los casilleros marquemos el 1, escribamos el 1. Marquemos las R's, escribamos el 1. Ese es el voto que yo les aseguro, el mejor voto que pueden tener para que este país se encamine nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas.